Thank you for your patience, everyone. You can go ahead and just drop where you're logging in from in the chat. That would be great. Sorry, Pam, I'm not seeing the controls for the interpretation. Me either. I'm wondering if I need to stop share real quick. There we go. There we go. Oh, If our interpreters can just confirm that I got that going. looks like a thumbs up. Perfect. Awesome. Thank you. Thank you, everyone, for your patience. All right. Welcome, everyone, to today's presentation. Before we dive into this topic, this session is being simultaneously interpreted. Let's make sure everyone is listening to and viewing your desired language. So at the top of your screen on the Zoom toolbar, there is a globe-shaped icon. Click on that icon and select Spanish to listen to the presentation in Spanish. You can select to view either the English or Spanish presentation slides by clicking on the View Options tab at the top of your screen. And then a drop-down menu should appear where you can make your selection. And if you have any questions, you can just drop them in the chat. We have a few of MCN colleagues here that could help troubleshoot. Next slide, please. Today's presentation is La presentación del día de hoy es la sesión 2 de nuestro webinario de 3 partes. Y la sesión del día de hoy, como pueden ver aquí, se trata de cómo trabajamos con los diferentes inmigrantes. Aquí vamos a recordarles que esta presentación está programada para durar 1 hora y media. Yo me llamo Pamela Secada Sales. Soy la gerente de programa de este programa para MCN y facilitadora de esta sesión. Siguiente diapositiva, por favor. Un poquito acerca de MCN. Nos dedicamos a la justicia de la salud, proporcionamos apoyo clínico y generación de capacidad para construir centros y ayudar al staff. Constantemente desarrollamos recursos y diseminamos el conocimiento y activamente defendemos la mejoría de la salud de los migrantes e inmigrantes en diferentes temas. MCN participa en investigación y proporcionamos programas innovadores y prácticas. Siguiente diapositiva, por favor. No tenemos relaciones financieras relevantes que se relacionen con esta presentación, ni tenemos relaciones financieras relevantes con compañías no elegibles cuya actividad principal sea la producción, comercialización, venta, reventa o distribución de productos para el cuidado de la salud que se usen en pacientes o que los pacientes los usen. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos nuestros objetivos de aprendizaje del día de hoy. La presentación nos va a dar un panorama general de lo que son las familias latinas, cómo enfrentan las adversidades al tratar la migración, y también vamos a ver este tipo de enfoque para dar apoyo y respuesta cultural. Si ustedes tienen cualquier duda durante la presentación, por favor, pónganlas en la función de preguntas y respuestas, el Q&A, y lo veremos al final de la presentación. Siguiente diapositiva. Yo soy Keith Weingarten, soy la fundadora de este programa y es una verdadera delicia dar la bienvenida a nuestras 2 oradoras el día de hoy, que son personas de W2W, que es nuestro programa de testigos, y aquí vemos que son las primeras personas que participan en el grupo de soporte de compañeros de trabajo. Hay muchos grupos bajo nuestras funciones y ellas han dado el apoyo invaluable. Agradecemos muchísimo.
Celia, you've been a great supporter of me personally and of the program. I've benefited from your wisdom. I continue to learn from you, and I know I will today. Thank you so much. Awesome. Thank you, Dr. Weingarten. And with that, I'll go ahead and hand the mic over to Dr. Falikoff. I'm going to stop sharing my screen so you can start sharing your screen, Dr. Falikoff. I am muted. Okay. All right. Well, let me share screen first. Let's see. Voy a compartir mi pantalla. And I'm going to go. Y ahora, Is this okay? ¿está bien? ¿Ya la pueden ver? Sí, perfecta. Yes, thank you. Muy bien. Good morning to everybody. Buenos It's a días a real todos. pleasure to be Es un with you placer and estar con to ustedes contribute a little bit to the y fantastic work saludarles y that felicitarles por el MCN trabajo does, maravilloso que hacen en at MCN W2W. So I would like to y say a few words about the WAW. Quiero context decir unas in cuantas which palabras I acerca del work and have contexto en worked el for the cual yo past trabajo y he 17 years. trabajado por los So últimos the 17 Center for años. Risk-Free Health and Mental Health Clinic Aquí tenemos la Clínica de Salud a Mental. partnership between the University Estamos of California, asociados San entre la Diego, Universidad de California, San and the Diego community. y la We comunidad. work in la frontera, in the Trabajamos en la border, frontera and it's probably the busiest y border probablemente es la in the frontera United más States, agitada de los between Estados Tijuana Unidos entre and Tijuana San Diego. y San Diego. And the university has Y many la students who universidad are tiene muchos interested in estudiantes que medicine están program interesados en requirements. la medicina. And Para so quienes no we reciben la work with them. atención I have adecuada, trabajamos nosotros con primarily from ellos y Mexico, but some principalmente from Central provienen de México, America pero too. algunos vienen también de And many of Centroamérica. them are, Muchos de most of them ellos, are, a la of course, mayoría de ellos, unauthorized, undocumented, no uninsured, están but autorizados, no some of the tienen families have documentos y submitted algunas de las qualified familias and asylum petitions that han hecho for many peticiones de years asilo que han tenido ahí durante muchos successfully años y denied. no So siempre our tienen un patients resultado are positivo. Nuestros nursing immigrants pacientes from 25 and more son years. de hasta And they 25 años y a suffer veces un many poco más, addictions, sufren muchas starting adversidades the trauma of the que van perilous desde cargar passage con of el the trauma at the del border pasaje de la and cruce to fronterizo get to the border too, para and many llegar a la losses. frontera They también, live in muchas doubt. I have pérdidas, many, viven en many la examples oscuridad. of Tengo how muchos people are ejemplos de confined cómo in their own la gente está communities and they confinada en sus do propias not comunidades leave them for fear of y draconian no las dejan detention por and temor a deportation. ser This unfortunately is detenidos. discrimination. Esto implica And una gran poverty, discriminación, food and mucha housing insecurity in pobreza the y home también country. inseguridad de vivienda y There is a alimentos. campaign of providing food Hay una every day, campaña para which poderles dar really works comida for cada wonders semana que because ha funcionado it's muy very bien fresh food porque es that comida many of our fresca patients need que because muchos of de their nuestros very pacientes diagnosis, necesitan porque su diagnóstico principal diabetes. es And of diabetes. course, people suffer a La great gente deal sufre of mucho language issues and por el social tema pressures del that they may idioma y face. los temas So culturales for que les many genera years, mucho estrés. Así we que have durante been asked muchos años se nos ha as solicitado professionals or providers in the como mental health field profesionales o to proveedores en este become campo culturally competent. que nos In volvamos California, culturalmente we have competentes. En California one tenemos intent, people una that are intención heads en of cuanto a la families that are gente que son cabezas undocumented. de familia que son However, most indocumentados. of the Sin embargo, la competence mayoría de las courses about competencias Latinx have focused primarily on para ethnic Latinx traits, de los and cursos tienen que much ver less on con lo que diversity. son sus So rasgos étnicos. this list Así que appear esta in lista the que les social science mostramos aquí, que literature. aparece And en la literatura de ciencias sociales, so I'm no longer in the ay, slide that ya I no was. estoy en la And diapositiva so que this is the estoy hablando. Aquí population está. and Muy bien. appeared in the social sciences literature Aquí since the aparece en la 1950s and literatura desde los continues to be repeated. 50 y sigue It has the repitiéndose. virtue of telling us one Tiene size la does virtud not de fit all, decirnos but it que did not no es de apply the unitalla, one pero size does no not fit all aplica a to the esta idea great de variety unitalla of porque Latinx hay una gran cultures. variedad de culturas So latinex. I actually would like to say Así that que me cultural gustaría competence, as decir que it's las been called competencias for many years, culturales, como se les ha has its llamado durante faces and muchos años, y virtues sus because rasgos it tienen perpetuates limitaciones porque stereotypes. perpetúan Ethnic values are not
estos valores que no son estáticos, están en constante cambio. Las identidades, la mayoría de los inmigrantes, así como todas las demás personas, son multidimensionales y contextuales. Varían con la edad, con la clase socioeconómica, con la educación, si viven en áreas rurales o urbanas. El estructurar la calidad es un término que ha sido utilizado más recientemente, esta desigualdad estructural, y tenemos que saber más porque tiene que ver con racismo, discriminación, sobre todo que tiene que ver con clase y color. No está integrado con diversidad cultural cuando vemos las competencias culturales como rasgos. Así que el programa está viendo inmigrantes con su parte étnica para verlos con este factor incluido. Así que no estamos considerando el hecho de que los médicos también, como les voy a demostrar hoy, estén en una posición de poder. Así que los migrantes latinoamericanos vienen de 19 a 23 países, dependiendo, con diferentes historias, pero en su mayoría hablan español o son gente indígena. Así que puede ser que sean bilingües. Tenemos 22 millones de inmigrantes latinoamericanos que no son iguales, así que los riesgos del estereotipo es el peligro de que una sola historia esté mal. Con las buenas intenciones, a lo mejor los clientes utilizan lo que presuponen culturalmente que no encaja, su identidad o sus formas preferidas de ser. Así que es sumamente importante preguntar y no asumir. Incluso podrías decir que si realmente quieres saber acerca de algún grupo en específico, algunas personas piensan que Latinx, latinas son religiosos, por ejemplo. Yo me pregunto si aplica para ustedes de alguna manera. Y la respuesta proviene del cliente en realidad. Los estereotipos negativos en cuanto a que las palabras importan, que tiene mucho que ver con este webinario. El lenguaje que demoniza a los inmigrantes es generado políticamente para hacer que la gente nacional les tema a los inmigrantes como criminales. Esto también hace que los inmigrantes estén temerosos del odio, los crímenes de cancelación y deportación. Este temor lo vemos en nuestros clientes, pero no sabemos el impacto de estas alegaciones a lo largo del tiempo, de estos alegatos, al temer la discriminación por la escuela, el cuidado de la salud o la ley, que a menudo se reporten inmigrantes. Si no utilizamos estos rasgos, ¿qué podemos hacer para estar conscientes culturalmente y darle voz a los clientes? Lo que podemos hacer es estar conscientes y ser humildes y decir, ok, mi propuesta, que es humilde, podemos aprender. Debemos saber que hay un tema comparativo multilingüe y de muchas otras diferencias. No debemos asumir específicamente las competencias en forma de rasgos, porque forma algo sistemático para los problemas que se generan con la falta de diversidad en un encuentro práctico. Pero bueno, tenemos cuatro dominios principalmente: la migración, el dislocación en este contexto, la familia, las organizaciones, quienes son los médicos y el contexto ecológico. Muchas familias han utilizado estos parámetros a lo largo del tiempo y yo creo que las diferencias surgen en las conversaciones con la familia, así que hay temas de preguntar en cada uno de estos dominios. Por lo tanto, yo no espero que ustedes puedan ver esta diapositiva por completo de forma muy específica. Solo quiero mostrar que hay temas que pertenecen a cada una de estas áreas. Podemos ver del lado izquierdo en la parte amarilla lo que es el contexto de migración y ecológico, que es donde vamos a empezar a hablar el día de hoy con el racismo, sexismo y demás. Y el otro, el que está del lado derecho, lidia mucho más con la diversidad cultural, valores y demás. Los contenidos de cada dominio dependerán de cada miembro familiar y sus respuestas, pero hay áreas de conversación que debemos tener en mente cuando estamos trabajando con un individuo o familia. Cuando hablamos de migración, tenemos una lista de preguntas que debemos hacer. Estoy poniendo
unas cuantas en esta diapositiva. Cuando pensamos acerca de cómo llegan a este país, la idea de migración, cuántos miembros de la familia vinieron y cuántos se quedaron. Esto es sumamente importante porque muchas veces le preguntamos a la gente cuántos hijos tienen, ellos dicen dos, y debido a que se les pregunta por los niños que no están con ellos en este país y no piensan que tú pienses de estos tres que se quedaron atrás o de otras personas que son importantes para la familia, cuántos se quedaron atrás es muy importante. O se quedaron en su país. ¿Qué era lo que esperaba? Conocía a alguien que había venido a Estados Unidos y solamente buscamos también fortalezas. También hablamos sobre la migración. Eh, Cuando tenemos preguntas por todas estas áreas y con gusto las puedo compartir si alguien las quiere. En la capacitación cuando habla de contexto ecológico, por ejemplo, que ahora lo tengo en rosa, pueden ver que es la segunda área. Preguntamos sobre temas que tienen que ver con el contexto social relacionado con la salud, por ejemplo, vivienda, trabajo, pero también aprendemos a escuchar de una manera más amplia para mirar la desigualdad social, porque los clientes generalmente no hablan sobre la opresión, tal vez no pueden ver cómo no. Cuando llegan a la clínica no lo pueden ver, pero es muy importante estar abiertos cuando se escucha para mirar sus estreses sociopolíticos. Cuando ellos dicen, ya sabes cómo es la gente para la gente como nosotros, entonces tenemos que decirle, eh, quisiera escuchar un poco más de ustedes. ¿Cómo es para ti? Cuéntanos cómo es el estrés, sabiendo cómo es la gente como ustedes. Entonces, como pueden ver, dicen ellos, hay que preguntarles. Esto nos da una oportunidad. Entonces, miramos al mapa Meca para ver dónde qué tenemos nosotros que hacer. Tal vez ustedes no notaron que en la parte de abajo del mapa que viene la teoría y el entrenamiento y las experiencias personales vividas. Hay personas que algunos están cómodos y confían en nosotros y tal vez nos dicen, bueno, nos preguntamos un poquito de los adolescentes. Muchas personas tienen una mentalidad diferente de la nuestra y por supuesto ellos se preocupan de que nosotros como terapistas tengamos una mentalidad diferente. Bien, como el encuentro es diverso de la práctica, los proveedores no son neutrales. Nosotros tenemos nuestra teoría, nuestra capacitación, nuestro estatus profesional y también tenemos nuestras experiencias personales vividas y también tenemos el poder para responder. Entonces es importante tener la humildad cultural. Yo, yo tuve que aprender sobre esto en la literatura de medicina, donde se dicen que el paciente es el experto en su contexto cultural y nosotros tenemos que reflexionar en eso. Recientemente tuvimos una conversación con unos pacientes en la clínica y las actividades que les gustarían para ellos mismos. En primer lugar, ellos quieren Tai Chi. La segundo más popular fue yoga. Y como las mujeres son de México rural, nos dieron también ejemplo de qué tan lejos ha llegado el transnacionalismo. Y y pensamos que ellos querían aprender bailes mexicanos. Entonces también usamos estereotipos y debemos estar abiertos a la posibilidad de que la gente está siempre cambiando. Entonces, usando los mapas MECA como nuestras plantillas en forma de que se ve de esta manera. Los clientes
son sus propios expertos. Ellos hacen un mapa para las conversaciones con los clientes. Ustedes pueden llenar cada área con las preguntas que le hacen o decirle o las cosas que ellos dicen de manera espontánea. En, en, eh, en la vida real pueden ser ver como no son difíciles de hacer y los proveedores con humildad pueden facilitar usando el mismo formato. Se vería algo como esto. En, la C en MECA significa comparación porque el proveedor también se puede beneficiar de la autorreflexión. Al comparar el contexto ecológico, pueden también, también hoy voy a solamente a cubrir algo de la migración, porque es un área muy rica. Entonces déjenme empezar con la idea de que cuando alguien se va, alguien se queda atrás. La separación es el centro de la migración, de la familia y también por la lengua y también tiene impactos psicológicos. Y la separación con los niños ha pasado por mucho, ha sucedido por mucho tiempo. Si uno mira la investigación del 2208, el porcentaje de niños separados por corto o largo tiempo. Yo miro cómo eh, era, eran particularmente por Centroamérica y México. Pero a diferente de los migrantes en el pasado, ahora son transnacionales los migrantes y pueden ser, también tienen lazos con sus países de origen. Míranlos también en los mismos programas de televisión. Hay un estudio de Honduras que mira que las personas, los inmigrantes, ven las mismas telenovelas que sus familiares y amigos que dejaron atrás. A veces es más fácil hablar sobre las telenovelas que hablar sobre diversidad y que lo que ellos no se imaginaban que iban a ver. Es posible vivir con dos corazones en lugar de un corazón roto, como los inmigrantes lo hacían en el pasado, que era muy caro. Esa metáfora de los dos corazones es con la que muchos se identifican. Las reacciones con esa metáfora y la idea de conexión, como la manera la describimos siempre dice, sí, sí, esto es lo que pasa con nosotros, pero también hay también un trauma relacionado con la migración y a veces tener dos corazones es muy difícil. Y cuando no hay comunicación, como vimos recientemente, eh, las- la separación forzosa y eso no hemos visto todavía cuáles son las consecuencias mentales. Muchos proveedores de salud no tienen acceso a las familias separadas, pero tal vez podemos aprender con nuestro trabajo con inmigrantes indocumentados que han sufrido estas experiencias. Yo hablo de este trabajo como una práctica transnacional. Entonces, miremos las prácticas que que pueden suceder durante las separaciones. Las prácticas durante la separación podemos resumirlas como están conectadas, como estar conectado y llamar a larga distancia. Podemos comenzar simplemente a preguntar preguntas de la separación. ¿Qué tan a menudo te comunicas con la familia? ¿Y por qué métodos te conectas con la gente que se quedó en la casa? Lo siento la interrupción, pero los intérpretes están pidiendo que vaya un poquito más Thank you. despacio. I will. I'm very sorry. Sí, lo siento. Yes, okay, I will do that. Voy a hacerlo. So how often do you Entonces, communicate with ¿con family qué members? frecuencia se comunica con sus So familiares? what do you talk ¿Cómo lo about? hace? ¿De qué What is the hablan? meaning of
¿Cuál es el significado de esas conversaciones para usted? Esto parecería muy simple, hacer estas preguntas y animar la comunicación, pero no siempre es simple, especialmente para las familias que, en que fueron forzadas las separaciones y de hecho no existe la comunicación o simplemente son demasiado difíciles. ¿Estoy un poco mejor? Yes, thank you, doctor. Okay. Sí, So gracias. let's look at one Entonces example. miremos a un ejemplo. Mothers pain, traumatic Eh, separation. es This mother talks el in very trauma deep de las compassion madres. when she was Eh, forced to Es, separate from her Eso fue lo que pasó 7-year-old cuando son. le pasó, She cuando lost her very large part of her brain. Doctors believed cuando she was la psychosomatic. separaron They de call su it hijo, perdió su idiopathic pelo y alopecia. le dijeron que era It looks just alopecia fashionable. idiopática. Look, Eh, with this very, Ella but se ve como actually que she's está de lying in moda, bed pero lo with a que pasa es boy. que She cannot tiene bear for her 7-year-old son. tiene She una has a photo of peluca. him Ella no upside down tiene in a una drawer. foto del niño, no She tells puede, what she's going through. ella She habla de tells lo her que le own está story. pasando, It is el very much cáncer so del as she alma. has had Es como chemotherapy si because hubiera tenido she una lost one of her quimioterapia, teeth. ¿verdad? So this Está we sometimes can a confuse the veces cultural confes- preference with nosotros trauma experience. a veces Her inability confundimos este to trauma, connect la with her inhabilidad de son, conectarse con su hijo her wish to avoid thinking, to y endure in también silence, to lo overcome que ella trata de the evitar feelings, to control para herself, controlarse a to sí resign misma, herself, para which many people resignarse. call fatalism as an ethnic trait or Es, value, or es that también comes from religion. puede To venir pray or to have de faith. la religión So is it o cultural? Is it rezar. trauma coping Entonces uno mechanisms? hay que preguntarse Absolutely, si there es can be some cultural o es una physical manera de lidiar dimension con el about it trauma. that may be emotionally Pregunte, porque debilitating when the separation is trauma. puede ser So algo we need to be debido aware al trauma de or la to try separación. to Hay que limit estar reluctance consciente towards de the teachings of the church. que los clientes se So let me rehúsan ask you now, los pacientes se rehúsan a what would you compartir. do Entonces, déjenme les pregunto, ¿qué harían with this ustedes clinical con dilemma? este The dilema client, of course, clínico? desperate to connect La and cliente also refuses to connect with her child necesita as it is conectarse, too pero se painful. rehúsa de conectar porque es Please use demasiado the chat doloroso. to say whether you would Entonces, insist on the ¿qué harían importance of ustedes? connection for the ¿Insistirían en la future, importancia de or you would respect the conectarse mother's o differences? respetarían? Yes means I insist on the Sí, connection. dice, No, I insistiría do en la not insist conexión in y the no connection diría, that no insisto she en la could conexión potentially have. que ella I will pueda only tener. know this Solo after voy the a saber webinar, después del or seminario maybe in the virtual o question and tal vez answer period. en el I periodo de am preguntas y curious respuestas, about this pero tengo because I curiosidad use sobre esto an porque intervention that yo comes to usaría una some extent intervención que from my viene own desde cierto biases, sentido de mis from propios my sesgos, experience with eh, separated families. con mi experiencia con las So familias separadas. the intervention is to La suggest a ritual of intervención es connection sugerir un with the ritual de caretaker, conexión con la independent from persona que feelings. cuida, Whenever the independientemente de los mother says my sentimientos. feelings are too strong, Por I cuando cannot dicen que control them, and cuando I digo better mis identify with my sentimientos son photographs demasiado instead. fuertes y no puedo controlarlos So cuando miro una fotografía del there niño, is the hay, possibility existe that la posibilidad she could de connect que se with the pueda caretaker and conectar not with the con la child. persona She que actually cuidan has y four no con el sisters. niño. She's the fifth child. Ella tiene She cuatro could hermanas, connect with her sisters. It would puede be very conectarse con indirect, esas hermanas. but Sería it muy has indirecto, very pero different effects tendría on the unos efectos caretaker or the muy neighboring aunt diferentes to para la say, your persona mother que got in touch cuida, with me. She diciendo que always tu asks how mamá you are you estuvo en doing in contacto conmigo y school? siempre me pregunta cómo Is that estás, do cómo you te va en la learn escuela. anything? Then the Eh, grandmother or entonces la aunt or abuela any o caretaker una saying, persona que I cuida wonder pueda whether your decir, mother has yo me forgotten about pregunta us. si She never calls us. mamá te se She olvidó, nunca wonders nos why. llamas. Y Is yo she too puedo busy? decir, ella está tal vez Is muy she forgetting ocupada us? So o se está it is olvidando. very Entonces, important es from muy my point of view, importante having seen desde mi punto de many vista, families actually habiendo finish visto muchas this familias because tener esta reunification is done intervención, porque la symbiotically with families reunificación rather than eh, separation. es en estos casos Separation de sometimes you separación. see the mother by herself or
Pero en la separación muchas veces vemos a la mamá sola y como parte de la familia que vino. Entonces, ¿cómo podemos sumar las prácticas con la separación? Tenemos que mantener las conexiones, promover la relación transnacional con el cuidador, y el padre inmigrante es el que se ve alentado a ser el comunicador proactivo. ¿Por qué debe ser el padre inmigrante? Pues porque el niño también está confundido y tal vez se pregunta, ¿será que ella o él me abandonó? ¿Me rechaza? ¿O él o ella se sacrifican porque me aman? Entonces, el padre inmigrante es el que necesita ser el comunicador proactivo siempre que pueda. Vamos a ver estas prácticas de reunificación, a las cuales les podemos llamar lazos de reparación y reconexión. Quiero empezar otra vez con este caso, porque este caso habla de ello, donde podemos verlo más a detalle y de una forma más descriptiva. Aquí está el genograma, la gente en amarillo. Es gente que emigró muy recientemente. María, la madre, a quien ustedes ven en amarillo, pero con líneas, migró hace 4 años y dejó a Oscar y Carolina atrás. Y su mamá era quien los cuida. Carmen tiene 60, Oscar y Carolina, que tenían 6 y 4 en aquel momento. Si nosotros vemos ahorita el MECA mapa, podemos ver que María, la madre, dejó a los hijos con su madre. Todos son parte del dominio de la migración. Después de 4 años de trabajo duro, se reunió con la madre y los niños. Tenía mínimo contacto, pero les mandaba remesas. Y el contexto es que las dos mujeres trabajaban en limpieza en un hotel, no tenían apoyo. Oscar es desobediente y rebelde en la escuela, así que su fuente de referencia es la escuela, que diagnostica al niño con HDT. Y en la familia podemos ver que Oscar, el hijo, de alguna manera es dominante y controlador, particularmente de su mamá que se fue, lo cual es un tema muy importante. María y su madre están en conflicto de cómo disciplinar a Oscar. La abuela critica el que María sea tan estricta porque obviamente María quiere utilizar ese tipo de disciplina. Veremos que esto no es poco común para padres que se reunifican, así que las organizaciones familiares que vemos con una madre soltera y la abuela, que ahora comparten la crianza y están en conflicto. Así que si hacemos el MECA Map, podemos ver aquí cómo se observa y lo puse en rojo. Pero si es más fácil para ustedes, pueden poner la misma información. Algunas personas prefieren así. En Carolina del Norte hay un grupo que trabaja con inmigrantes y temas de reunificación y ellos utilizan una hoja para la narrativa donde ponen diferentes áreas de la migración y lo hacen de una manera lineal. Es un poquito más difícil poder ir rastreando la conexión, pero es posible hacerlo de esta manera también. Hablemos durante un minuto acerca de algo que el profesor y el consejero ignoraron, y esto es algo muy común. Se le diagnosticó al niño como ADHD y se le refirió a medicamentos sin considerar
que el niño era un nuevo inmigrante, las tensiones de la relación de la separación y reunificación familiar, los beneficios culturales hacia los medicamentos para los niños no se exploraron tampoco, y los síntomas de trauma en los niños se parecerían a la ADHD. Así que tenemos cierta experiencia con este tipo de medicamentos para niños, donde los padres nos podían decir, ay, no sé por qué se me movió mi diapositiva, pero bueno, entonces la relación con los medicamentos, muchos padres creen que están empujando a los niños hacia las drogas y que las drogas se pueden volver un problema en el futuro. Entonces, hay un temor acerca de los medicamentos para los niños y también para los adultos. Y más tarde, el profesor al que dimos consulta también dijo que Oscar actuaba como un hombre dominante mexicano típico, utilizando de alguna manera un rasgo étnico que se convierte en un estereotipo de discriminación. Y las palabras de la profesora dijo que era difícil detectar esto a tiempo porque vieron lo que estaba pasando con Oscar como algo completamente separado, más étnico y completamente separado de cualquier tipo de comprensión respecto a lo que atraviesan estos niños en la reunificación. Bueno, para resumir entonces las prácticas durante la reunificación, podemos lograr un significado fuera de la o que surja de la separación. En muchos casos son muy complejos, son multidimensionales. Tenemos esta madre que se va y se va en medio de la noche sin decirles a los hijos. También lo más factible es que estaba escapando de violencia doméstica y sabía que no podría escapar al quedarse en su país de origen, en este caso en México, y que podía reunificar a la familia haciendo un tremendo esfuerzo y también siguiendo a los hermanos que ya se habían ido a los Estados Unidos y que no vivían muy lejos de San Diego. Pero verán ustedes que también tenemos una manera de hacer una narrativa para ponernos al día que después puede presentar muchos de estos problemas. El restaurar la claridad del rol de la familia. Creo que ya mencioné que María en realidad quería disciplinar a Oscar físicamente y hemos visto que muchas veces incluir intervenciones en CPS es con los padres y esto aplica a todos los padres, por ejemplo, a los padres de la milicia, donde la persona que se va regresa y se reunifica por primera vez y creen que pueden restablecer su rol a través de la disciplina. Así que creemos que el amor y los cuidados son, antes que la disciplina, son muy importantes porque los niños están muy confundidos. Así que también exploramos el trauma durante la reunificación, tanto pre, durante y posterior a la migración para todos ellos, porque cada una de las personas en esta familia está sufriendo el tema de la migración y tenemos que reconocer el temor de una separación a futuro. Así que el pánico de que María salga con hombres tenía que ver con el hecho de que había una separación muy traumática. Entonces tenemos recursos de WAW para la intervención donde la reunificación es una fase de ello. Yo escribí para WAW y lo pueden solicitar. Así que vamos a ver la última que vamos a ir repasando. Vamos a hablar de otras intervenciones. El temor
Puede ser representado de muchas maneras, pero uno que hemos encontrado eficiente es preguntar, ¿de qué color y de qué forma es tu temor, tu miedo? Algunas personas dicen, yo me lo imagino en la deportación o separación futura como un gran globo rojo. Le podemos decir, imagínate que le das un color diferente o lo reduces en tamaño. Una persona dijo, si lo hago más pequeño, lo hago rosa y le pongo una cuerda, lo puedo manejar mejor. Funciona para niños y para adultos, así que pues es una forma muy simple y buena de intervención. Podemos hablar también de las prácticas para reunificación con el ponernos al día con la narrativa, es decir, la mayoría de la gente separada tiene que ponerse al día y por el tiempo perdido, los amigos que hicieron, dónde vivieron, cómo les fue a las madres, a los hijos en la escuela, puede ser puesto en una obra de teatro, en un librito. Y también es maravilloso si podemos dar una validación de la comunidad con una comida, conectando con la gente que se quedó atrás. También es una forma excelente. Pero aquí nuevamente tiene que ver con nuestra humildad cultural, porque nuestras palabras importan. No son solamente las palabras que son utilizadas con los inmigrantes, sino cómo pensamos de las familias separadas. Son familias rotas, juzgas a los padres negativamente, pensamos que estas rupturas son consecuencias irreparables. Hay que ver qué está detrás de las palabras de la devaluación y vamos a ver esto y el uso de qué es lo ideal para que las familias se organicen. Así que bueno, MECA se trata de conocer o aprender, conocer y saber en vez de mediante el conocer, en vez es un conocimiento compartido. Tenemos algunos testimonios, así que se dice, si tomas unos rayos X de nuestra familia, los pones en un espejo frente a nosotros, siento que tratarías de entendernos si es que quieres conocernos. Entonces, Meca ofrece dominios genéricos de diversidad cultural, inigualdad social, evita los estereotipos culturales, habla acerca de cómo conocer juntos en vez de conocer antes, tiene una orientación basada en fortaleza, una humildad cultural autorreflejativa acerca de las diferencias culturales y de poder entre proveedores y clientes. Entonces hagan sus solicitudes. Si quieren saber más, pueden hablar, pueden conocer muchas de estas intervenciones en este libro que yo escribí sobre las familias latinas en terapia. Con gusto puedo contestar sus preguntas o comentarios que pongan en el chat después de que escuchemos a la doctora Carmen. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Thank you so much, Dr. Falakov. Muchas That was gracias, perfect. doctora Falakov. And Eso we'll go estuvo ahead perfecto. and Ahora hand it over to Dr. vamos a Badal. cederle la palabra a la doctora Thank you Badal. so much for that Muchas really gracias inspiring por tan presentation. inspiradora I presentación. will, let me see, go ahead and share my Déjame ver si screen. puedo ahora compartir mi pantalla. Looks Okay. good. Thank you. Perfecto, gracias. Thank you Muy so bien, much, Dr. gracias, Falico. That doctora was Falico. such Esto a fue great overview un of panorama general the MECA model maravilloso for del us to modelo get an MECA para international poder context and entender family los orchestration conflictos que and las familias, las life cycle organizaciones and y los ciclos de vida, really, demystifying quitarles el the mito experiences a of estas immigrant experiencias families and particularly de families las from familias Mexico. inmigrantes, sobre My todo las de México. presentation Mi will be a little presentación bit more va a ir about un poquito más acerca de historical and intergenerational trauma, and los in traumas históricos particular, I intergeneracionales y focus en more on particular me Central voy a American centrar families, más en las familias which has centroamericanas, been an lo cual ha area sido of un área emerging interest to me. de interés emergente para mí. So I will Así que speak voy a a hablar little bit more un poquito about más adversity and how acerca de la adversity adversidad y can cómo es que can ésta result in puede dar experiences of como trauma, resultado but una I will experiencia de also trauma. También voy a hablar try to o voy a tratar
demystify what trauma looks like. De desmitificar cómo se ve el trauma, porque a menudo se nos ha capacitado para ver el trauma como un rasgo personal, porque hablamos de adaptarnos. Así que vamos a hablar del trauma y del tema intergeneracional e histórico como proceso. Y luego voy a concluir mi presentación revisando las prácticas comunitarias individuales que pueden aplicar a las familias con quienes trabajo y también para nosotros. Quiero hacer una aclaración. Habrá tiempos cuando hable de familias con las que he trabajado o que he entrevistado que han hablado sobre trauma sexual. Quiero hacer una advertencia. ¿Cómo? ¿Cómo he llegado aquí a este punto, a hacer este tipo de trabajo? Soy una psicóloga. Yo me he enfocado en comunidades, en dinámicas de la familia y de la comunidad, en experiencias como parte de factores de salud pública, como política de migratoria, pero he tomado interés en cómo entienden las familias su experiencia y cómo navegan en la vida cotidiana. Ese ha sido el centro de mi estudio. Entonces, he hecho el estudio de la vida del inmigrante y también una intervención de la familia de la que voy a hablar brevemente hacia el final, llamado Fortalezas Familiares, que trae que mira el contexto grande de políticas de migratorias y de implementación de las normas migratorias. Y para eso he trabajado con un colega en Boston que y hemos estado entrevistando y hemos conocido familias de Centroamérica y sus experiencias de trauma intergeneracional. También soy una inmigrante. Yo nací en El Salvador y viví durante la guerra civil o parte de la guerra civil que empezaron en los 80. Y como consecuencia de la guerra, mi familia dejó El Salvador, llegó a San Francisco, en California, y creó unas experiencias de otras experiencias de otras familias que son desplazadas y empiezan una nueva vida y tienen que reventarse a sí mismas en un nuevo contexto, en un diferente contexto. Entonces, empecemos hablando de qué es la adversidad infantil. Se define como la exposición al estrés crónico o grave que provoca sufrimiento. Puede ser crónico cuando es permanente, como por ejemplo pobreza. Puede ser también crónico porque sigue y puede también salir de una experiencia traumática como el abuso que es recurrente para un niño, pero también puede ser crónico por las secuelas. Pueden ser lo que pasa después de un desastre natural, en que la familia pierde su casa o pierde bienes materiales o animales. Entonces, las secuelas pueden ser adversas a los procesos normales, pero la adversidad también puede ser severa. Puede ser severa en el forma de las violencias de pandillas, que realmente puede apoderarse de las vidas de las familias en ciertas comunidades. Y el trauma se ha llamado para algunos como Robert Enright una injusticia. Y el doctor Enright
llama a la adversidad como una injusticia, porque no solamente es la pérdida material, sino el trato injusto por parte de otros. Y cuando yo hablo de las familias sobre la adversidad y el drama, también uso el término injusticia, pero expando este concepto porque muchas comunidades están expuestas de manera desproporcionada porque no tienen el poder político para mitigarlo, prevenirlo. Entonces también hablo de la adversidad y el trauma como una injusticia. Eso, ese término que uso con las familias con las que trabajo, porque a veces las comunidades enteras están afectadas de una manera desproporcional y también porque tienen menos recursos para afrontarlo. Hay también hay retos para estudiar la adversidad en estas poblaciones. Como mencioné, hay 33 países diferentes que pertenecen a Latinoamérica, aunque no todos hablan español, pero eso nos muestra qué tan diversa es la población. Por supuesto, no todos los latinos en Estados Unidos migraron a Estados Unidos. Sabemos que hispanos, californianos, tejanos viven en lo que ahora es Estados Unidos. eh, que fue zonas que fueron apropiadas por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Las razones por la migración difiere de país en país. Lo que tienen en común los latinoamericanos son experiencias de colonización, de desposesión, migración, que a menudo resultan en separación de sus poblaciones de origen, pero también en la pérdida de un lugar, vulnerabilidad a violencia y también el peligro durante el viaje, el estrés cultural, también preocupación por también discriminación y el política anti-inmigrante. Estas experiencias pueden ser transmitidas intergeneracionalmente. Y como yo se mencionó, así no, nosotros no pensamos en trama normalmente, pensamos en trama como algo que le pasa a un individuo y cómo la persona se enfrenta un efecto adverso. Pero, pero como se ha dicho en el libro de, es que pueden ser también, es que puede ser como cultural y es muy importante cuando se piensa en trauma como algo histórico e intergeneracional. De hecho, lo que yo propongo es que nosotros como, como proveedores lo entendamos en su contexto, por ejemplo, en cuanto a la colonización de los españoles, la violencia contra las mujeres, también la violencia sexual, racializada, la encarcelación que persiste en este día y también un desigual acceso a la educación y a los diferentes servicios y sigue siendo la colonización, sigue, s- sigue siendo todavía persistente en los 80 y cuando hubo en Centroamérica especialmente hubo violencia. Esos son algunos de las secuelas de la colonización. La violencia de las pandillas es algo más reciente, es una consecuencia de la colonización más reciente. La demanda por drogas ilícitas ha provocado esa violencia en América Latina, en América. Y si bien Estados Unidos han tratado de proteger la frontera, las familias están huyendo por las consecuencias de esa violencia.
incluyendo la pérdida de bienes y vida. Por eso vemos que antes de la migración, durante la migración y después de la migración, los niños y sus padres, especialmente de algunos países, también presentan, sufren una inseguridad. Y hay un estudio en el 2017 encontró que el 75% de los migrantes de América Latina reportan haber sufrido traumas. Y, y antes de la migración, lo que estamos viendo es pobreza y violencia interpersonales muy común en las familias migratorias de varias nacionalidades, pero como dije, en la última década, Centroamérica, específicamente Honduras, El Salvador y Guatemala, han sido, han sufrido la parte más dura de esa violencia. Esta es una cita de una participante que fue parte del estudio que se llama Latinas Families United for a Common Good. Ese es un estudio que mi colega Katy Meléndez en Boston y Rosana, que también pienso que están también participando en este seminario, y yo hemos estado haciendo sobre los migrantes recientes de Centroamérica. Entonces, ustedes pueden ver, la cita en, está en español, la pueden leer en inglés. Y dice, yo salí de mi país también huyendo las pandillas. También cuando tenía 15 años fui violada. El hombre que me violó por un año me golpeaba mucho y tuve un niño con él. Yo lo crié sola. Mi hijo tenía 18 años cuando las pandillas lo mataron porque él se rehusó a ser parte de las pandillas. Mi hija, que ahora tiene 12 años o va a cumplir 12 años, a ella le hirieron mucho también porque querían violarla. Nos tuvimos que ir, me hicieron daño a mí, y la verdad es que he estado en ese país, Estados Unidos, pero no me ha ido bien, no he podido conseguir un buen trabajo, eh, y estoy luchando por mí. No puedo regresar a mi país por mi seguridad y mis niños. Por eso me tocó salir. Cuando estuve en México en transición a Estados Unidos, fue secuestrada durante 6 meses también con mis hijos, justo después de que perdí a mi otro hijo. Y aún así, siempre luché por mi familia. Vivo sola, no tengo ayuda de nadie de mi familia. Como pueden ver, esta historia que es bastante traumática, terriblemente. Cuando ella compartió la historia, estaba llorando por el recuerdo de su hijo, y conocimos muchas madres que contaron historias similares antes de su viaje a Estados Unidos, durante su viaje y después de la migración. Y esas historias realmente muestran qué tan fuerza hay en estas familias para continuar luchando y también en búsqueda siempre de una mejor vida. Lo que esta participante cuenta, yo le llamo Rosaura, de la que ella habla es que ella pensó que la vida sería mejor en Estados Unidos. Sin embargo, no es algo que ha sido una realidad para ella por su estatus de indocumentada y también por las políticas migratorias. Sabemos por el trabajo de Mengibar y Abrego,
que que esto se construye socialmente porque son leyes creadas de la gente y esas leyes crean una estratificación de quién tiene acceso a los servicios y quién no. Entonces, esta es una forma de lo que llaman violencia legal contra los inmigrantes, porque los pone en una posición bastante precaria y vulnerable que tiene raíz en leyes federales y estatales, y esas leyes crean inseguridad y sufrimiento que ha sido ligada a a síntomas de salud mental. Un ejemplo de esto, la parte de la frontera, lo que sucedió en 2018 bajo la administración de Trump con la política de cero tolerancia. Casi 2.500 niños fueron separados en la frontera de sus padres entre mayo y junio del 2018. Anterior a esto, inmediatamente antes de la política y de otros 1.700 niños que ya fueron separados también como parte de un piloto de esta ley. Y posterior de la política cero tolerancia, otros 900 niños fueron separados o siguieron siendo separados. Para el otoño del 2020, el gobierno admitió que no había podido encontrar a más de 500 niños. Es decir, no podía reunirlos. Este es un excelente ejemplo de la violencia legal contra los inmigrantes. Perdón, pero no quiere cambiar la diapositiva. Ya, mis colegas y yo publicamos un marco estructural para poder comprender las experiencias de las familias inmigrantes en los Estados Unidos. Y vemos este modelo relacionado con la inmigración y este marco estructural de las situaciones adversas. Ya sé que se ve muy saturada esta diapositiva, así que voy a explicarla. De tal forma que pueden ver en la parte superior que contextualizamos la experiencia de las familias como estar influenciadas por estas políticas de inmigración que también crean un clima de temor. Aquí tenemos los factores distales que no afectan, aun cuando afectan a las familias inmigrantes, no los afectan de manera igual. Por ejemplo, pensando en algunos de los puntos del modelo MECA, tenemos la herramienta de desarrollo, edad, comprensión. Las familias también son diferentes en cuanto a su estatus de documentos, en tanto que aquellas donde el padre o los padres son indocumentados van a estar en un más alto riesgo de deportación y de separación familiar. Y las familias donde los padres son ciudadanos o por lo menos uno de los padres. Sin embargo, también sabemos que a pesar de que como ciudadanos también pueden experimentar las políticas migratorias como ciudadanos jóvenes o adultos. Sin embargo, lo conceptualizamos en dos dimensiones este efecto. Una es la amplitud, la otra es la depravación. Dependiendo del tipo de exposición, la amenaza puede ir de baja a alta. Una familia que es separada por la deportación va a experimentar altos niveles de amenaza, en tanto que una familia que no experimenta separación familiar, pero que a lo mejor vive en una comunidad donde los padres experimentan explotación laboral, pueden tener altos niveles de depravación. Así que esta es una forma de pensar cómo los efectos de estas políticas migratorias pueden afectar tanto por crear mayores niveles de amenaza o de privación.
Un escenario, por ejemplo, son las familias que tienen baja amenaza en la separación, pero debido a la discriminación sistemática o la explotación laboral, pueden seguir experimentando esta situación financiera adversa. Otro escenario es los hijos que están bajo estas familias y no lo han experimentado directamente, pero lo han visto en su comunidad o han escuchado de un pariente que ha sido detenido o deportado o han escuchado de una deportación en su comunidad. Entonces van a experimentar más altos niveles de amenaza y potencialmente, debido a este temor, sus padres puede ser que dejen de trabajar, minimicen la exposición y esto va a aumentar sus privaciones. El tercero, el niño está directamente expuesto a la deportación de sus padres, a la separación familiar, lo cual entonces manda a esta familia a una total falta de estabilidad emocional y de todo tipo. Quiero hacer el punto de que, a pesar de que este modelo habla acerca de más altos niveles de riesgo comparados con menores niveles de riesgo que se están experimentando como amenazas y privaciones, estas pueden venir en diversas formas y los riesgos, incluso si son bajos, pueden ser de todas maneras impactantes para las familias. Si un evento sí único puede estar amenazando la dignidad y la seguridad. Así que en el chat, Pam va a poner ahora un enlace a una grabación de audio que nos permitirá pensar las injusticias de las que habla este participante, que a lo mejor pensamos que es relativamente bajo y lo pone, lo cuestiona. Así que, Pam, no puedo ver el chat, no puedo verlo No worries. ahorita. Yep, I No te just dropped preocupes, acabo the de link poner to el the link YouTube audio in the al chat. audio de YouTube en el chat para las personas. Muy bien. Vamos a tomar 2 minutitos para escucharlo. Tienen que ir, por favor, y escucharlo un par de minutos y luego regresaremos y vamos a hablar del tema y de qué aprendimos. Okay, let's come back and Pam will Bueno, vamos a share regresar. Pam va a compartir el Mentimeter
para que podamos reflexionar acerca de lo que hemos aprendido. Sí. Bueno, como escucharon en esta grabación, esta madre había trabajado en un trabajo por 12 años y un día así de la nada simplemente le dijeron que ya no regresara a la mañana siguiente. El shock para ella, la forma en que se le dijo, el hecho de que la corrieran sin explicación alguna, fue sumamente impactante para ella. En este Metimeter, queremos que por favor ustedes piensen en las palabras que ella utilizó, las escriban, que muestran el verdadero impacto que esto tuvo en su vida. Así que tenemos un enlace al Menti. Aquí, por favor, denle clic y pueden ustedes escribirlo ahí en la plataforma. Y entonces va a aparecer en la pantalla. Perfecto. Veo, sí, lo que We están also have some comments escribiendo. in the chat, Carmen. Sí, también tenemos comentarios en el chat. Sí, los veo también. Estaba en shock, no lo podía creer. Fue una experiencia humillante. s- Siente mucha impotencia. Como pueden ver, cuanto más grande es la palabra, más frecuentemente ha sido escrita. Sí, cuando ella habla acerca de entrar en depresión, no sé si pudieron escuchar que su voz estaba rompiendo, era muy emocional para ella. En el chat también estoy viendo cosas como desamparada, sentirse con una injusticia tremenda. Este es un ejemplo de una situación. Creo que podemos detenerlo ahora. Podemos detenerlo ahora, gracias. Voy a compartir aquí nuevamente. Esta es una situación donde ustedes pueden ver, ustedes pueden ver, ay, una disculpa, que en este caso no solamente la afecta profundamente, a pesar de que es una situación que tal vez consideraríamos alta amenaza y baja privación. Y también sabemos que cuando un padre se ve afectado por un estresador como este que lleva a una depresión, pues obviamente esto afecta a los niños. También sabemos que los niños se preocupan por el futuro, experimentan vergüenza, se culpan, experimentan desregulación emocional, que es reaccionar desde el enojo o el temor en vez de la situación real. Y también experimentan dolor por la pérdida de la dignidad de los padres y también la parte financiera del trabajo de sus padres, pero a menudo los niños no saben qué está pasando. Y en el caso de esta madre, lo único que podían decir es, por favor, deja de llorar, porque están muy preocupados y no saben qué va a pasar por la familia. Vamos a tratar de irnos más rápido aquí porque ya sé que se nos está acabando el tiempo. Así que bueno, con base en el modelo IRIS también hemos desarrollado algunas estrategias, así que en lo verde podemos ver estrategias que se centran más en la defensa, en la abogacía, que aplican para muchas familias diversas, no solamente familias que están a un menor riesgo de amenaza, sino a lo largo de lo continuo. También en amarillo podemos ver una mayor prevención, estrategias para prevención y también estrategias de tratamiento para las familias en entornos familiares. Así que bueno, en términos de defensa, gestión de caso, necesitamos participar en las acciones sociales. Esto puede ser escribir
cartas a un funcionario, colaborar con un abogado de migración, llevar a cabo evaluaciones de salud mental para un cliente, pero también puede ser a un nivel macro, cómo utilizar recursos, utilizar las experiencias con las familias para escribir políticas, soportar cambios en las políticas o apoyarlos, participar en manifestaciones. Y de hecho, nuestro modelo IRIS ha sido utilizado para la defensa a favor de los recipientes de DACA. Y hay un modelo aquí al que haré referencia que se llama Trauma de la alteración y la sanación por Charlie Salanias y sus colegas, que nos proporciona algunos ejemplos específicos de abogacía en cuanto a prevención. También vemos que ayuda cuando los padres proporcionan lo que se llama socialización étnico, que son conversaciones que tienen los padres con sus niños acerca de la discriminación y acerca del orgullo étnico. Así que cuanto más puedan los padres instalar esta pertenencia étnica, este orgullo, retener el idioma de origen, etcétera, participar en tradiciones culturales. Todas estas cosas ayudan a los niños a prepararse cuando experimenten discriminación. Otra, otra estrategia importante de prevención es ayudarles a las familias a entender qué tan difícil, que las conversaciones pueden ser difíciles y lo que necesitan saber y maneras como eh, cómo es mejor no tener las conversaciones si uno quiere para no afectarlos más. Hay que respetar esos, pero también uno puede pedirles preguntarles a los niños qué quieren, qué quieren saber qué pasaría, por ejemplo, si un padre está detenido, porque si no, los niños se quedan con eso internamente y realmente pueden crear una preocupación y ansiedad. Es mejor que esas conversaciones surjan de los padres y también programas de prevención, resiliencia familiar. El que tenemos, lo desarrollamos, ayuda a crear unas rutinas estables y para los niños y seguras, ayuda a los padres a sentirse con más confianza para estar presentes emocionalmente, no solamente en las épocas de crisis, pero sino siempre en las conversaciones diarias. También cómo fijar fechas para el futuro. Las prácticas informadas en el trauma en espacios comunitarios son muy útiles. Hay algunas que están disponibles en las escuelas, también en clínicas. Lo que es importante aquí es cuando se trabaja uno a uno con nuestros pacientes, con los clientes, es enfocarse en construir seguridad en los diferentes espacios en que navega la familia y también un sentido de control y también, también estrategias de conexión, estrategias cognitivas y emocionales, visualizaciones cuando la persona tiene ansiedad y también síntomas de trauma y acuérdense lo que ya se mencionó, que el trauma puede también estar ligado a la deficiencia de atención y sabemos que la cohesión y el pertenecer es muy importante, es un recurso para la familia porque les ayuda a tener la fuerza y también el significado de la tradición también los puede ayudar. Y a fin de cuentas es importante tener acción colectiva para algo que ayude realmente a las familias. Hay que liberar nuestro propio sistema de salud mental del colonialismo, porque está fundado en principios occidentales que, que hace que nuestras familias
la muestra como si tuvieran déficits comparados con otras. Y hay que también capturar la resiliencia, captar la resiliencia. No voy a explicar esto en detalle, simplemente para mostrarles que la transmisión de trauma puede ser mitigado con la transmisión de resiliencia. Y en el caso de la madre que la separaron de manera injusta de su trabajo, es cuánto trabajo ella ponía en su trabajo. Y esa fue una oportunidad para preguntarle, ¿dónde aprendiste esas éticas tan fuertes del trabajo, ese valor? Porque ella habla de que era sagrado. ¿Quién te enseñó esas lecciones? Y ella habló de cómo sus padres fueron los primeros que enseñaron humildad, los principios, cómo eso fue fundamental para tener estos principios ahora, de tener esas éticas fuertes del trabajo. Esa es una oportunidad para que ella transmita eso a sus niños, esa fortaleza, esa resiliencia social. Lo que yo he visto es que los grupos o las mujeres o las familias ayudan mucho con el capital social, apoyo y no vamos a tener un enlace para escuchar, pero Pam lo mandó antes. Entonces, los invito a que oigan para una madre que habla sobre la motivación de una madre para venir a Estados Unidos y cómo todas las otras mujeres en el grupo las celebraban sus logros. Y fue hermoso ver cómo nosotros también podemos apoyarnos unos a otros. Y voy a terminar aquí en conclusión, animarles a que piensen en la adversidad y en el trauma en términos de que es histórico, intergeneracional y también los diferentes niveles de intervención y algunas de las técnicas de conexión. Y nosotros tenemos que empezar a practicarlo nosotros como proveedores de salud. Ese es el fin de mi presentación y voy a terminar de compartir y voy a abrirlo para preguntas. Thank you so much, Gracias, Dr. Falikoff and Dr. Marta, for doctoras, such a great ambas, por presentation. esas presentaciones tan informativas. Alright. Entonces, déjeme, dejo compartir mi pantalla. Dejo de compartir mi pantalla. This is Dr. Falikoff and Dr. Valdez' Entonces, contact esta es la information. información de contacto de la I do doctora want to Falikoff remind y folks Valdés. that you will Quiero be recordarles que receiving a ustedes van a copy of the recibir PDF copia de los slides in a PDFs few days. en pocos días I de las don't see presentaciones. any No questions in the veo Q&A, preguntas en las preguntas y but if you all respuestas, have pero comments si or tienen questions, you can drop them in comentarios, the chat and pueden we will ponerlas en el be chat y, making a copy of it and giving them to both y, le- Dr. y, les- Falikoff and y también Valdez. se las vamos a dar a la doctora Valdés y la doctora Falicao. I will make a comment. I Voy a hacer un anticipated that I would comentario. learn a great deal. Yo sabía que iba a aprender That has muchísimo been proven y eso, correct. There's so many claro, things to learn estaba en lo about you. I'm cierto. delighted Hay to muchas share cosas the que quiero volver presentation a today, mirar the y slides, estoy muy contenta webinar de que nos van a itself. compartir las You know, as diapositivas. this webinar Eh, y al igual que el primer seminario virtual, the MCN pages and que will be van a estar en releasing nuestra página de these in an MSN email y va a estar también enviado en el correo electrónico y habrá otros recursos que van a recibir en un correo de seguimiento. Mil gracias a todos quienes participaron para hacer para que funcionara tan bien este seminario virtual. Eran tantos elementos y quería especialmente agradecerle a Pam, a Jessica y a Marta y por supuesto a nuestros intérpretes por ese trabajo tan difícil siguiendo a los ponentes. Muchas gracias a todos por muchísimas Pam. gracias. And I want to just a Gracias. friendly reminder that the final Quiero session of the recordarles Words que la Matter sección final de campaign nuestras will palabras, be de la campaña de in una 2 de las weeks palabras on importan, Thursday, November será 14th. en And the 2 semanas, title el of that 14 de noviembre, presentation y is el título será Post-Election Advocacy and desde Activism después for de Clinician de Serving las Immigrant and Native elecciones. Patients.
defensa y activismo postelectoral de los proveedores de la salud. Claro, queremos escuchar sus comentarios de la presentación de hoy. Van a ver un código QR en la pantalla. Eso les va a llevar a una corta evaluación y voy a también poner los enlaces a la encuesta en el chat. Nuevamente van a recibir un email con con el enlace a la grabación y también una copia de las diapositivas, además de recursos adicionales de las dos ponentes, la doctora Valdés y les recuerdo que sigan conectados para tener nuestras noticias desde el campo, también nuestros seminarios y siguiéndonos a nuestras plataformas de las redes sociales. Con eso, nuevamente, quiero darle una agradección a la doctora Fálica Vivardés por hoy. Muchas gracias a nuestros intérpretes y a nuestros maravillosos colegas por estar aquí y nos vemos la próxima. Gracias a todos.